noches, amigos de Innovación para Emprendedores y Pymes. Noche de innovación, martes de innovación. Martes de innovación. Ya está, pues digamos que con nombre oficial el día de hoy a través de esta televisora. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema, casi me acordé de Adal Ramones, ¿no? De los 5... los 5 puntos. Los 5 puntos más importantes para tener un equipo innovador, ¿no? El día de hoy, pues muchos de ustedes ya lo recuerdan, ya colaborador de este programa desde hace, pues yo creo que poco más de un año. Más o menos. Arturo Salcedo de Innovation Connect. Y la verdad es que pues hemos venido desahogando algunos temas bastante interesantes, todos relacionados o circundantes al tema de innovación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar uno de los temas que seguramente será, pues yo no quiero decir paliativo, ¿no? Pero de alguna manera para dejar en claro que mucho de lo que a veces se habla o se practica de la innovación, pues no deja de ser como una serie de pasos, ¿no? Siempre hablamos de una metodología, siempre hablamos de que todo esto nos lleve a buen término, ¿no? Que no tenga uno la iniciativa solamente y que para poderla llevar a cabo, pues no sepa uno qué rumbo tomar, ¿no? Yo creo que es importante y el estarlo, pues de alguna manera compartiendo con ustedes significa mucho, pues para lo que es la innovación en sí y la práctica que se lleva hoy en día en México con muchos expertos, desde luego, vinculados con el tema y sobre todo en el ámbito empresarial que tanta falta nos hace y seguirá haciendo falta seguramente. Y bueno, tan es el caso que pues muchos de los esfuerzos que hace el gobierno a través de los fondos o de los programas de apoyo a pequeños y medianos empresarios, pues está siempre el tema de la innovación y no porque sea recurrente o porque esté de moda, y lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Sino porque simple y sencillamente la empresa o el emprendedor que no innova prácticamente está destinado al fracaso. El hecho de estar pensando solamente que puede llegar a un objetivo sin tener una estrategia, pues se vuelve complicado. Entonces el día de hoy vamos a tocar este tema. Obviamente aquí le doy la bienvenida al ingeniero Salcedo y pues ese cúmulo de conocimientos que comparte cada vez que está con nosotros y para beneficio de todos ustedes. Entonces, los 5 consejos para desarrollar un equipo innovador. Me imagino que te has de referir a dentro de una organización, ¿no? Sí, tú decías ya, Marco, que la empresa que no innova pues prácticamente está firmando su carta de sentencia, ¿no? de fracaso. Pero yo creo que esto que vamos a ver hoy es para los que sí se atreven a innovar. Y es para las empresas que sí innovan y sí les importa la innovación. Y como que quisieran saber cuáles son esas cositas que hay que estar viendo con lupa para no descuidar las partes fundamentales y que no se nos vaya a caer un esfuerzo de innovación por no entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Entonces, pues en ese sentido era la propuesta del día de hoy, de 5 consejos para desarrollar un equipo innovador. Y es que hoy por hoy, si no consideras tú a las personas como la parte nuclear del esfuerzo de innovación, la verdad es que ya estás con un paso en falso. Hay muchísimas empresas que se dedican, por ejemplo, que no está mal, más a la parte de investigación y desarrollo, que por supuesto es parte fundamental de la innovación, pero lo ven así como algo meramente técnico, como algo tecnológico, que insisto no está mal, pero la innovación ocurre desde las personas, con las personas y lo más importante, para las personas. Así es. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, yo creo que el punto central ahí es no olvidar nunca que son personas haciendo innovación para personas, ¿no? Y ya cuando hablamos al interior de la empresa, yo creo que tenemos que verla como un ecosistema un poco complejo, en donde hay muchas personas que laboran en la organización, hay muchas personas y cada una tiene su propia agenda. Así es. Cada una espera algo de la empresa,
a cambio de lo que ellos van a dar a la empresa. Entonces, si no consideramos que todo eso está sucediendo en las mentes de las gentes que están en la empresa, háblese desde la persona que está en la parte de limpieza hasta el alto directivo. Entonces, cada quien, si lográramos de alguna forma alinear esas habilidades, conocimientos, destrezas y demás en proyectos de innovación, la verdad es que la empresa se vuelve imparable. Entonces, toda esta organización pasa a través de la formación de equipos creativos, o sea, equipos de innovación. Entonces, en la experiencia, obviamente estos 5 puntos son solamente algunos, puede haber 20, 25, ¿no? O 30 o más. Pero yo quise como que traer destilada un poco la experiencia que hemos acumulado con varios casos, con varias empresas, lo que hemos encontrado en la vida real, en la práctica, de lo que hay que estar muy atento cuando uno está o iniciando, o fortaleciendo, o desarrollando un proceso de innovación, ¿no? Y eso es prácticamente lo que queremos hacer el día de hoy aquí con la charla, ¿no? Muy bien. Entonces, pues si me permite, vamos a empezar con eso. Yo cuando empiezo a analizar las empresas que son verdaderamente exitosas, y te estoy hablando de empresas a lo mejor tipo Google, a lo mejor tipo Toyota, estas grandes innovadoras, la verdad es que lo que hay detrás es mucha inversión para fortalecer los recursos humanos. Más allá de la parte tecnológica, de la parte técnica, que insisto es muy importante, le invierten mucho al desarrollo de sus recursos humanos. Y más allá de los recursos humanos, a la creación de equipos de innovación. Entonces, una de las grandes claves está en cómo formar esos equipos de innovación para que verdaderamente respondan a los retos de innovación que tienen las empresas, ¿no? Sí. Y bueno, ya empezando con cuáles serían esos puntos que nosotros recomendamos que hay que vigilar muy de cerca, el más importante de todos es el liderazgo. El liderazgo sigue siendo fundamental. Claro. Y cuando hablo de liderazgo, estoy hablando no solamente del liderazgo del top manager del negocio, el presidente o el director general o quien sea, sino estoy hablando de liderazgo incluso de las capas medias e inferiores. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos del liderazgo del presidente. Si él no está convencido y él no toma la iniciativa o él no tiene la iniciativa de lanzar un proyecto de innovación en la empresa, la verdad es que difícilmente puede permear, ¿no? Exacto. Entonces, si el más interesado no muestra interés en el tema, difícilmente sucede. Pero no solo tiene que innovar él tiene que empezar a transmitir a sus cuadros gerenciales, los cuadros de mando, empezar a transmitir ese mensaje de lo importante, lo urgente y lo necesario que es la innovación. Pero lo importante aquí es no solamente mandar el mensaje, sino actuar. ¿Y actuar en qué sentido? Si yo soy el presidente de la empresa y digo, vamos a lanzar un programa de innovación a partir de este momento en lo que le reste de vida a la empresa. Y si no invierto y si no estoy aportando recursos para ese esfuerzo, pues simplemente se queda en ¿cómo se llama? En una idea, ¿no? En una idea, en un concepto, y lo peligroso de este concepto es que la gente lo empieza a ver como algo, pues que es irrelevante, ¿no? Y entonces regresan a la empresa, se regresan a su puesto de trabajo a hacer lo que siempre han estado haciendo. Entonces, el liderazgo para mí es una de las partes muy importantes para este tema de innovación. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando que los propios líderes, ya sean los top o los cuadros gerenciales, tienen que estar preparados. Mira, me ha tocado muchos casos en donde me tengo que entrevistar con el gerente de innovación. Y cuando empiezo a hablar con él, me doy cuenta de que es una persona que pues sí tiene preparación, pero no preparación en el tema de innovación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo alguien que no tiene esa preparación está dirigiendo un área que prácticamente desconoce? Es como si tú tienes a alguien en finanzas, pues necesitas un financiero. Exacto, un contador. Pues. Si tienes un área de marketing, pues necesitas un mercadólogo, ¿no? Pero lo curioso es que cuando vamos y vemos que hay un área de innovación o hay una coordinación o gerencia o como le quieras llamar de innovación, pues te encuentras que está ahí alguien que a lo mejor se ganó un ascenso, pero no tiene esas tablas. Entonces,
Si no hay liderazgo con preparación, también se ve obstaculizado mucho la creación de buenos equipos de trabajo. Porque al final del día, la gente que está en niveles de liderazgo, y no estoy hablando de liderazgo por estructura, sino liderazgo por empuje, por marcar una visión, por empezar a empatizar con la gente, empezar a animar a la gente que esté en estos temas. Entonces, si no tienes esas cualidades, la verdad es que difícilmente vas a lograr cambios de innovación en la empresa, ¿no? Uh-huh. Algo que es fundamental aquí es que, y eso lo vemos todos en las organizaciones, no es nada que esté inventando. Cuando uno observa a un líder y ese líder te inspira y ese líder te dice, oye, tenemos que ir por acá, y aunque no lo diga, tú estás viendo que está yendo por allá, tú lo sigues. Entonces, si no hay un liderazgo inspiracional hacia la innovación, tampoco la gente se va a estar siguiendo esos procesos, ¿no? Otra cosa que marcamos para los líderes es que sean líderes retadores. ¿Qué quiere decir líderes retadores? Que esos líderes retadores te digan, oye, vamos a innovar en este proceso, pero que no diga vamos a innovar ahí con lo que a ti se te ocurra, sino que empiece a marcar como que estándares de innovación, es decir, vamos a necesitar este tipo de proyectos con este nivel de innovación, con esta orientación al cliente, con esta orientación al mercado, y que no se vuelvan simplemente en simples proyectos de mejora. Entonces, que los líderes estén lanzando retos de innovación, ese es el punto, retos de innovación, sí, fuertes, pero alcanzables. ¿Eso qué provoca en los equipos de innovación? Oye, si yo estoy viendo que tengo aquí un reto de innovación, lo alcanzo y todavía lo supero, la gente se siente todavía mucho más feliz, mucho más comprometida y sabe que puede lograr lo que quiera en el tema de innovación, ¿no? Otro aspecto muy importante de los líderes de innovación es estimular la interacción de todos las personas que laboran en la empresa y en los equipos. Hay veces que los propios líderes provocan que haya como que divisiones, segmentos en áreas diferentes. Entonces, a lo mejor un gerente manda a las personas de marketing para acá, a los de finanzas para allá y a los de operación para acá. Ese es un craso error. Lo que tiene que ser un buen líder en el tema de innovación es empezar a tomar de todas las áreas y crear grupos multidisciplinarios, porque en esa variedad está el cúmulo de conocimientos, de experiencias, de recursos y demás habilidades para que las ideas que resulten de ahí realmente sean ideas creativas e innovadoras, ¿no? Entonces, el liderazgo sigue siendo hoy por hoy uno de los puntos más importantes que podemos recomendar. Otra cosa que estuvimos revisando también es que está en las manos de los líderes, y esto es bien importante, de alguna forma asegurar la seguridad psicológica de las personas. ¿Y qué es eso de la seguridad psicológica? En muchas empresas hemos encontrado que, por ejemplo, alguien que es muy creativo y muy innovador y empieza a lanzar ideas, pero él es tímido, entonces empieza a tener el rechazo de los demás. Lo ven inseguro. Oye, esa idea, la verdad es que esa idea no pinta para nada, o sea, es una mala idea, no sirve y no va a funcionar y bla, bla, bla. Entonces empieza esta persona a sentir ese rechazo y empieza a sentir que no es la persona más adecuada para estar en temas de innovación. Entonces, el líder tiene que asegurarse de que eso no exista en ningún lugar de la empresa. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero lo que tiene que hacer este líder es estar no castigando, sino premiando a la gente que se atreve a innovar, y no castigando, sino limitando a los que están haciendo comentarios negativos de las personas que sí se atreven a presentar ideas, ¿no? Entonces, esa parte de innovación también es importante. Otra cosa que tiene que hacer el líder también muy importante es llevar el miedo, porque esto también existe en todas las empresas y lo hemos visto prácticamente en todas, el miedo a proponer, ¿no? Entonces él tiene que asegurarse de que la gente sienta que hay un lugar en donde él puede expresarse y puede llegar con su idea y sí se puede debatir y se puede comentar lo que quieran, pero es papel del líder estar siempre en el tema de garantizar que las personas se sientan cómodas haciendo todos los esfuerzos de innovación, ¿no? Para mí ese sería como que el punto más importante
que tiene que contemplar un verdadero liderazgo en el tema de innovación. Y ese es uno de los 5. Este es uno de los 5. Pues mira, tenemos que ir a un corte, pero tratando de, pues no de resumir, porque creo que ha sido muy claro en todos los conceptos y sobre todo, yo creo que en el tema del liderazgo, la palabra clave aquí es la capacidad, ¿no? Y la capacidad que debe tener el líder debe ser en todos los ámbitos. Y por supuesto que entre los más importantes, el de proponer que sea un esquema de innovación en beneficio de toda la organización. Si se tiene bien establecido esto en la cabeza del líder de innovación, va a lograr que todos los demás participen. Pero también hay dosis de psicología, hay dosis de preparación, hay dosis de relaciones públicas, de relaciones humanas, en fin, características o cualidades que debe tener el innovador o el que va a emprender la innovación con ese equipo como persona. Y eso es lo que va a definir o lo que va a marcar la diferencia entre quién es un buen líder para la innovación y quién no. Y de ahí parte todo. Totalmente de acuerdo. Ahí conocemos líderes muy buenos técnicamente y no tan buenos en cuestión de liderazgo. Entonces, en estos temas de innovación cuenta muchísimo más y pesa mucho más el liderazgo personal, relacional, que el propio liderazgo técnico o tecnológico, ¿no? Pues antes de pasar al segundo punto, creo que lo has dejado muy claro. Yo creo que es la punta de la... Es como la flecha, ¿no? Es la punta de flecha. Es la punta de flecha. Entonces, amigos, no se muevan de ahí. Regresamos en instantes y hablaremos del siguiente paso. Astele TV saluda a la primavera. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida?
Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa de Innovación para Emprendedores y Pymes. Estoy con Arturo Salcedo de Innovation Connect y estamos hablando de los 5 puntos más importantes para crear un equipo de innovación. Y bueno, pues hablábamos del liderazgo, que creo que quedó claro que es la punta de lanza de cualquier espíritu innovador que pueda haber en la empresa. Y de ahí, pues todo lo que emana, ¿no?, hacia tener los elementos necesarios y suficientes como para poder encaminar a la organización a la innovación. Platicábamos ahora en el corte que si bien 5 puntos de alguna manera resumiendo todo lo que podría ser la actividad de innovación, pues a veces son pocos, pero creo que son en este caso los más álgidos, ¿no? Los que y lo más importante, o sea, que provienen de la experiencia que has tenido con las organizaciones y lo que más has visto, ¿no? Que si de antemano se toma nota aquel innovador, aquel emprendedor que esté en esa condición de emprender algo novedoso, de algo innovador, pues que lo tenga en cuenta para que cuando ya tome la decisión o emprenda justamente el camino hacia la innovación, pues ahora sí que sea como un checklist, ¿no? Sí. Tenemos estas características, vamos adelante. Pues yo creo que sería como que el 80-20, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos puntos, por supuesto, son mil detalles, pero yo creo que si observamos estos 5, creo que estamos en el camino correcto, y lo demás, bueno, va a ir generándose por añadidura, pero eso yo creo que nunca los debemos olvidar, ¿no? Entonces, a veces es difícil que cuando eres juez y parte, no los veas. En el caso de liderazgo, si tú eres el líder de la empresa y dices que tú estás bien, pero en realidad no estás bien, entonces pues, lo demás no esperes resultados, ¿no? Exacto. O espera resultados mínimos. Muy bien. Pues siguiendo en ese sentido, otra de las cosas que hemos encontrado que tiene muchísimo impacto en el nivel de innovación que pueden alcanzar las empresas, justamente es la creación de un ambiente propicio para innovar. Exacto. Es como si tú pusieras una semillita en un terreno arenoso, desértico, pues por mucho que la riegues, la verdad es que no va a suceder gran cosa. Pero si pones una semillita, hablando metafóricamente de que son las personas en un ambiente donde la tierra es buena, donde tiene abonos, donde tiene nutrientes y demás, esa semilla se va a convertir en una planta frondosa, va a dar muy buenos frutos. Entonces yo creo que en esa metáfora sí deberíamos poner mucha atención cuando estamos en la empresa y no hace falta tener a lo mejor 500 empleados, a lo mejor con 3 que tengas en tu negocio, tienes que crear un ambiente donde ellos realmente se sientan muy importantes, ¿no? Se sientan muy a gusto. Y ahí, bueno, el tema del ambiente de innovación no es ningún secreto, hay muchas empresas, ustedes ya googlean ahí cualquier cosa y ven ambientes de innovación y van a aparecer una serie de lugares, de espacios lúdicos, espacios muy bien diseñados, colores, formas, materiales, de manera que la gente cuando entra a esos espacios se siente como atraída a empezar a crear cosas, a conversar, a platicar. Entonces, crear un ambiente de innovación no necesariamente es una sala aparte. Eso por supuesto, si tienes el espacio es muy bueno, ¿no? Pero el ambiente de innovación va incluso desde dónde pones la cafetera. Exacto. Desde dónde pones la cafetera, cómo la tienes. Si la tienes ahí abandonada, arrumbada, no tiene agua, no tiene café, todo sucio, pues la gente pues, se acerca nomás por el café y se va. Pero si la ves como un punto de encuentro en donde la gente va, toma un café y mientras está poniéndole el azúcar y demás, y llega otra persona y empiezan a conversar,
Entonces ahí estás ganando muchísimo porque empieza a haber esa interacción. Exacto. Y esto de innovación, y por eso se llama nuestra empresa Innovation Connect, es mucho de conexiones, es mucho de conectar con las personas, con las ideas, con los ambientes, con los clientes. Al final del día la innovación es conexiones. Entonces si tú empiezas a generar esos ambientes, la gente se va a sentir muy atraída, muy contenta. Hemos conocido empresas en donde el punto de partida es el castigo y no el premio. Por ejemplo, y obviamente no puedo decir nombres, ¿no? Pero hay varias empresas que si el empleado llega 15 minutos después de la hora, es severamente castigado. O lo regresan a su casa, o le descuentan el día, lo castigan de 1000 formas, ¿no? Entonces la gente llega ya con un nivel de estrés a esa área productiva. Pues si tú le pides innovar o le pides ser creativo, olvídalo, o sea, no va a suceder. Su cabeza está en otro lado. Su cabeza está, ¿cómo le hago? Llega la gente, yo los he visto, o sea, eso los he visto, sudando, corriendo y con una cara de angustia porque se les hizo tarde 10 minutos. Y bueno, pues está el sheriff ahí en la entrada, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de conductas, a lo mejor a esos extremos no son las ideales para un ambiente de innovación. Entonces empezar a dar la confianza a la gente, no de que llegue tarde, sino empezar a premiar las actitudes positivas. Si la gente se siente a gusto en ese espacio, la gente va a empezar a proponer cosas. Oye, ¿por qué no le ponemos esto? ¿Y por qué no le ponemos el otro? ¿Y por qué no le ponemos aquello? Entonces es cuando empieza la gente ya un poco a soltarse, ¿no? Y ahorita que hablas de ambiente, si me permites, sí, claro. Paréntesis. Alguna vez escuché que las empresas, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Y es la manera de pensar mucho del sueco, que dicen, bueno, yo tengo que llegar a la empresa a las 8 de la mañana. Ajá. Y todo el mundo se programa para estar a las 8 de la mañana en una empresa de X, cualquier tamaño. El tema es, la gente llega en su coche, Uh-huh. y la filosofía es la siguiente: el que llega primero no llega a estacionarse hasta enfrente de la puerta de la entrada. Uh-huh. Se estaciona hasta el último lugar en la puerta de salida. Uh-huh. Fíjate nada más. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Yo tengo tiempo. Yo ya llegué ahorita. Pero van a llegar otros que van a llegar corriendo y les resuelvo el asunto de que puedan llegar antes. Primera condición. Además, tengo tiempo de caminar, hacer un poco de ejercicio y llegar al lugar de trabajo. La otra es, cuando yo salgo de trabajar, Uh-huh. el que va a salir soy yo primero. El primero. ¿Por qué? Porque estoy cerca de la salida. ¿No? Entonces estamos hablando de ambientes. Y este ambiente, desde luego que tiene que ver mucho, a lo mejor con la instalación misma, para crear ese espacio a donde todo el mundo esté a gusto y que todo el mundo pueda proponer cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es que la gente quiera llegar ahí. Es correcto. Esa es la clave. Entonces, si motivamos a que la gente, y hablas de eso, ¿no? De motivarla, de premiarla, te voy a premiar sabiendo que vas a llegar al lugar adecuado, al lugar a donde te vas a sentir a gusto para trabajar. Es correcto. Muchas veces la gente llega tarde a su trabajo, no por el transporte, porque esa es la excusa más común, sino porque se levantan y dicen, híjole, otra vez tengo que ir para allá, ¿no? Otra vez tengo que soportar a mi jefe, otra vez voy a ver a fulana que me cae en la punta del hígado. Y ese tipo de cosas son las que van mermando, y hablamos de las relaciones humanas, las relaciones públicas. Cuidado con eso. Y el líder también tiene que ver eso, tiene que estar al pendiente de eso, que ya lo comentaste tú, para no regresar hasta allá, pero el ambiente tiene que ver justamente con esa pasividad, no pasividad en el sentido negativo, sino de que voy a estar a gusto donde yo quiero llegar, ¿no? Y proponer más que aquel que no está así, ¿no? Sí. Curiosamente, cuando se está castigando este tipo de conductas, la empresa está castigando algo que la propia empresa genera. Uh-huh. O sea, estás castigando a una persona que no está motivada y que no se, y te lo digo porque lo hemos hecho, hemos hecho encuestas, hemos hecho diagnósticos completos y hemos encontrado esa parte. Uh-huh. Entonces la gente no llega a veces no tanto por el transporte o por lo que tú quieras, sino por vencer ese temor a volver a llegar a un lugar donde va a estar encerrado 8, 9 o 10 horas.
Entonces, si la empresa está provocando eso, pues la gente cada vez tiene más rechazo, ¿no? Reticencia. Imagínate qué pasaría si fuera un lugar tan agradable que tú pagarías por estar ahí. Imagínate convertir a tu empresa, tu espacio de trabajo, en donde tus empleados dijeran, oye, descuéntame 100 pesos porque quiero estar una hora más en ese lugar. Cuando generalmente le pagas por estar otra hora. O sea, le pagas por el martirio de estar ahí, ¿no? Entonces, esta filosofía, esta lógica es la que tratamos nosotros con todos los talleres que hacemos, de cambiar ese chip, de cómo transformamos el equipo, cómo transformamos el ambiente, cómo transformamos todo lo que rodea a las personas para que incluso estuvieran dispuestas a quedarse o más tiempo o llegar más temprano para estar disfrutando de eso, ¿no? Te comentaba en el corte también que estamos haciendo ahorita un proyecto con una empresa muy interesante en donde estamos diseñando un área justamente dedicada a la creatividad y la innovación, y ahí sí es un espacio bastante amplio, ya lo presumiremos en un programa, que incluso me gustaría que invitaras al director de esta empresa. Porque tú, pues es tu programa también. Gracias. Porque es un ejemplo clarísimo de lo que se puede lograr cuando tú transformas el ambiente de trabajo. Y aún ahorita que todavía no está terminado, hay muchas personas que prefieren salirse de su espacio de trabajo habitual y venirse a trabajar acá. Oye, ¿me dejas trabajar 3 horas ahí nada más para no estar donde yo estoy todo el día? Porque son cubículos pequeños, encerrados y demás, así como en la época de ¿no? Entonces la gente está empezando a migrar a estos espacios. ¿Por qué? Porque se siente más a gusto. Fíjate. ¿Qué más señal quieres que el espacio en donde tú te desempeñas tiene el mayor de los impactos en tu comportamiento y en el tipo de ideas que se van a generar, ¿no? Ahora imagínate que te llevas a 2 o 3 personas a esos espacios, les provees de herramientas y demás lúdicas y de creatividad. Entonces el chispazo ocurre de maneras diferentes y empiezan a unirlas. Mucho de la creatividad, y es cuando ocurre la chispa de la innovación o de la creatividad, es cuando tú juntas ideas que aparentemente son dispares y que nunca se van a unir, pero cuando empiezas a buscar relaciones es cuando salen cosas verdaderamente disruptivas. Y estos espacios son los que favorecen este tipo de conductas, ¿no? Mira, a lo mejor es un poco exagerado, pero está sucediendo en grandes empresas, perdón, en donde incluso hay, creo que lo comentábamos en algún programa anterior, hay unas cámaras, como haz de cuenta, unos sillones, en donde los empleados cuando están muy cansados, tienen el permiso de irse 20 minutos a tomar una siesta de 20 minutos, se encierran, se acuestan, una especie de capucha, queda totalmente todo a oscuras, una música muy bajita, muy relajante, y en 20 minutos la gente hace cuenta que se acaba de levantar en un nuevo día. Entonces, con toda la creatividad, con todo el relajamiento que se necesita para estos procesos, la gente es infinitamente más productiva. Número 1. Número 2, entonces las personas empiezan a sentir que la empresa realmente se está preocupando por ellos. Entonces, no esperes grandes resultados si estás haciendo un ambiente de trabajo del siglo pasado. Hoy por hoy, si quieres resultados verdaderamente innovadores y creativos, necesitas empezar a tomar muy en serio el tema de crear un ambiente para la creatividad y la innovación. Y sigo insistiendo, no necesariamente son los espacios físicos, ¿no? A lo mejor en este espacio voy a inventar, estás a lo mejor publicando hoy la idea del mes, o a lo mejor las 3 mejores ideas sobre este problema que teníamos, o a lo mejor tienes un árbol en donde estás pegando ideas y el tronco tal vez sea el problema que tienes que resolver, y por acá la manzana le pones la fruta que esperamos es esta, y las hojitas tú vas y le clavas una idea, viene otro y le clava otra, empieza a crearse ese ir y venir de ideas que al final, si tú lo ves en un árbol, dices, pues aquí está la solución del problema tan severo que hemos tenido. Pero otra vez, eso es ambiente de innovación, y eso, como bien lo decías, le corresponde y le sigue correspondiendo al líder, ¿no? Pues creo que has definido muy bien el ambiente. A lo mejor traías ahí algunos bullets, pero creo que lo hemos tratado de resumir de algún modo. Por aquí traigo mi acordeón, pero ya ni me acuerdo de los bullets, porque eso es lo que vivimos, o sea, lo que hacemos, ¿no? Entonces... Sí, pues ahora tenemos que ir otra vez a otro corte.
gracias a nuestros patrocinadores, desde Claro. luego. Pero bueno, pues tenemos un tiempo un poco más corto. Seguramente los temas que faltan son un poquito más digeribles. Obviamente todo suma, ¿no? Para tener Claro. un área de innovación productiva. No se muevan de ahí, amigos. Venimos en breves instantes. ¿Eh? Prospección. Astele TV saluda a la primavera. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de vuelta en su programa de innovación para emprendedores y pymes. El tiempo, ya sabes, no perdona. Podríamos aventar nosotros 10 o 15 minutos en cada tema que ya platicamos. Pero bueno, lo que pasa es que en compartir de conceptos, pues van saliendo cosas, ¿no? Son como las ramas del árbol.
Y ahora son apasionantes todos. Y te aseguro que saliendo de aquí nos vamos, tomamos Vamos a seguir. otros 2, 3 cafés y seguimos hablando del mismo. Pero bueno, pues ahora vamos a hablar de otro de los pasos y creo que, vaya, no deja de ser igual de importante que los otros dos. ¿Cómo prepararse, cómo entrenarse en esto, ¿no? Y creo que viene muy al caso por lo que ya hablábamos del liderazgo, ¿no? Necesita tener gente apta o dispuesta en un ambiente adecuado para poder ser innovadores. Pero pues también necesita ciertas habilidades, no nada más es decir, pues se me ocurrió que este problema lo podemos resolver así por una ocurrencia, sino hay que darle esa preparación al individuo que está en ese equipo, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que a lo mejor soy muy drástico, pero yo siempre he dicho que sin preparación no hay innovación. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos muy acostumbrados a usar el hemisferio izquierdo. Y el izquierdo, digo, no tiene nada de malo. Sí usamos el derecho, pero no tanto como se debería. Cuando usamos el izquierdo somos metódicos, así se hacen las cosas, este es el proceso, así debe ir, no le muevas, todo está jalando muy bien, etcétera, ¿no? Entonces la parte creativa se va relegando. Y de un día para otro al líder se le ocurre que ahora tenemos que ser creativos. Entonces es clásico que reúne a su gente, señores, tenemos que ser creativos o la empresa va a desaparecer. Y pues todo el mundo corriendo por todos lados, ¿no? Entonces, por mucho que des por decreto alguna instrucción, pues no va a pasar gran cosa. Entonces no le puedes exigir a la gente algo para lo que no está preparada, ¿no? O está mínimamente preparada. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta que hay que estar preparando a la gente. Fíjate, ya tienes un buen liderazgo, tienes un ambiente que favorece. Entonces ahora inyéctale personas bien capacitadas. Y si tú ves que en tu equipo a lo mejor no está teniendo, digamos, la capacidad que tú requieres, pues es el momento de entrenarlos. Hay muchos talleres, hay muchos diplomados, muchas técnicas, muchas herramientas. Eso ni te preocupes, hay millones de cosas. Incluso en línea, porque después piensan que tiene que salir de la empresa, tiene que ir a otro lado. No, en línea se pueden hacer y hasta incluso en grupo, ¿no? Es una cuestión de querer hacerlo, nada más, ¿no? Entonces, el número 3 sería prepara a tu gente. Si no preparas a tu gente, entonces no esperes grandes cosas. Y sobre todo algo muy importante, además de las técnicas de innovación como tal, tienes que prepararla en el conocimiento del cliente. Claro, el objetivo si no lo conectas y si no lo preparas de tal manera que él encuentre sentido a lo que está haciendo porque lo va a recibir el cliente de la empresa, pues a lo mejor se pierde en cosas muy técnicas, muy de procedimiento, pero el cliente está allá afuera. Claro. Entonces tienes que prepararlo de tal manera que lo vea. Incluso nosotros hemos hecho algunos talleres que le llamamos de co-creación, en donde traemos a los clientes reales. Traemos a los clientes reales de la empresa, los metemos a la empresa y hacemos talleres con la gente de la empresa. Entonces la gente se queda así, pues yo no tenía ni idea realmente quién era mi cliente. Entonces se les abre un mundo de posibilidades. Entonces ese como un consejo número 3 es fundamental. El otro que yo creo que vale la pena comentar también es la diversidad que debe existir en los equipos de innovación. Claro, no todos jalar para el mismo lado. Ese es un error también que se comete mucho cuando hay ejercicios de innovación, es el equipo de creatividad de finanzas, ¿no? El equipo de creatividad de operaciones y el equipo de creatividad de marketing. Tienes que tener una mezcla cuando menos de esas 3 áreas. O sea, gente que está metida en operaciones a lo mejor se emociona y se apasiona y llega a grandes ideas, pero luego llega el de mercadotecnia y dice, no, eso no se va a vender por esto y esto y esto. O bien, es muy buena idea, pero el financiero dice, no hay presupuesto y no va a funcionar. Entonces, si los tienes juntos, si los tienes trabajando en un ambiente de colaboración, las ideas que vayan resultando, la verdad, tienen mucho más posibilidades de que se lleven a la práctica y no pierdes el tiempo en estar llevando ideas simplemente por ideas, ¿no? Porque entre los 3 buscan el cómo sí. Ese es el punto, esa es la clave. Entonces, de estos 3 áreas, área de operaciones, área de mercadotecnia, que están muy en contacto con el cliente, y el área financiera. Entonces se crea una tensión, en el buen término, una tensión positiva porque empieza a generar proyectos
que yo le llamo proyectos chispa, porque se generan en ese ambiente, entonces cuando salen todo el mundo ve que sí es posible y la gente se vuelca mucho en esos proyectos, ¿no? Entonces sí es muy importante tener esa diversidad de personajes. Y fíjate, lo habíamos medio comentado en algunos programas, sí, pero ahora que ya lo defines un poco más claro, como que ya lo entiendo mejor, fíjate, porque de repente es bueno, ¿y por qué tienes a todo el mundo ahí metido, no? Y la realidad es que no es, ahora sí que dicen juntos pero no revueltos. Sí, ¿no? Tiene mucho fondo cuando tú tienes un grupo multidisciplinario, también estás llevando diversos conocimientos. Claro. Imaginen, por ejemplo, que todos fuéramos contadores y quisiéramos innovar algo de servicio al cliente. Pues hasta dónde da nuestra capacidad de contadores. Somos muy buenos para la parte de contable, ¿no? Pero a lo mejor nos quedamos cortos. Pero si empezamos a inyectar gente que está en atención al cliente, gente que está en mercadotecnia, que está en operaciones, bla, 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 entonces empiezas a traer esas experiencias y conocimientos que ni por aquí te habían pasado. Entonces una idea que diga él, con una idea que yo tenga, empiezan a generar otras. Y empieza a hacerse esta espiral de creatividad muy interesante, la gente sale muy contenta, se siente plena, se siente llena, ¿no? Entonces, cuidado con la parte de diversidad. El quinto, ahora sí que el quinto punto, ¿no? El quinto consejo para el tema de innovación, que sigue siendo también muy, muy importante, es el empoderamiento de los equipos. Es decir, si tú quieres equipos que verdaderamente te den resultados, evita estar sobre ellos. Y evita estar sobre ellos y como vas, y llamero, y urge, y todo ese tipo de cosas, la verdad que no te lleva a ningún lado. La gente sí quiere trabajar. Si ya tuviste una buena visión, comunicaste la visión a la gente, ya les pusiste un ambiente de innovación muy interesante, ya los capacitaste, retírate. Déjalos trabajar. La verdad es que la gente, y eso te lo firmo, la gente quiere contribuir, la gente quiere sentirse útil, quiere sentirse más útil de simplemente ir a devengar un cheque de quincenal. La gente quiere sentir que es mucho más de lo que la gente misma piensa. Entonces, este es un ambiente... Jefe, ¿no? Claro. Mucho más de lo que se espera de él. Claro, entonces cuando la gente empieza a sentir que está... Ahora, oye, esta idea nunca se me hubiera ocurrido más que en este espacio, entonces empieza a sentirse atraído por estar en ese espacio y estar contribuyendo con estas personas. Entonces déjalos, ellos solitos, dales empoderamiento, dales el poder de tomar decisiones sobre cómo lo deben hacer, lo que quieran. Simplemente márcales muy bien la línea. De este equipo necesito soluciones para, y tú ya les defines con toda claridad, cómo aumentar en 5% las ventas durante periodos de ventas bajas, inventando, ¿no? Tú lánzales el reto. Como ya los preparaste, ya tienen técnicas y demás, pues ellos empiezan a darte soluciones. Claro. Y tú dales ahí un coaching, un apapacho, un seguimiento, pero déjalos trabajar. Entonces, en la medida que tú hagas eso, yo creo que vas a tener muy, muy buenos resultados, ¿no? Fíjate, entonces, creo que eso sería... Qué importante, porque de repente eso se le olvida al gerente. Bueno, es muy común que se olvide, muy, muy común. Y bueno, todo va en línea, ¿no? Obviamente el directivo, el dueño, el presidente de la compañía está confiando en su equipo de trabajo para que hagan las cosas. Pero los tiene que dejar hacerlo. Los tiene que dejar trabajar, y bueno, hay muchísimas cosas que pudiéramos comentar, pero esto da para 20 programas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es como la esencia de lo que hemos encontrado, que si tú lo vigilas y estás afinándolo, creo que puede tener muchos resultados, ¿no? Y no sé si tuviéramos tiempo para un bono extra, un punto extra, yo creo que valdría mucho la pena comentarles esto. Miren, una vez que todo esto sucede, ya hubo liderazgo, ya creaste los equipos, ya están trabajando, ya están capacitados, ya hay un ambiente, etcétera. Pero si no estás incentivando que esto esté recurrentemente sucediendo, pues va a llegar el momento que la gente se va a empezar a preguntar, ¿y yo qué gano de todo esto, no? Tío, la idea es que no lo vean como una carga extra a su trabajo, sino que lo vean como algo que están usando para pasarla muy bien, para divertirse, que están haciendo mucho más de lo que ellos esperaban.
Entonces, sí debes tener un sistema de incentivos. Hay mucha gente que dice que no, yo lo que he encontrado es que sí, pero tiene mucho que ver con el diseño del sistema de incentivos. No a todo mundo le cae bien que le den un diploma, lo que necesita a lo mejor es un incentivo económico. Hay gente que dice, bueno, pues sí, la parte económica es interesante y qué bueno que ahora tengo 3 pesos más, pero yo más bien quisiera que todo el mundo supiera de mis capacidades y me gustaría que lo publicaran. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros diseñamos ahí un sistema de incentivos con una empresa muy interesante que le llamamos el sistema de incentivos a la carta. Y el sistema de incentivos a la carta era... Y eso salió en una reunión de equipos, no fue invento mío. Entonces salió ahí la discusión de que a qué lo motivaba a cada quien, y a cada quien lo motivaban cosas diferentes. A uno lo motivaba estar un fin de semana con sus hijos, a otro lo motivaba mucho que le pagaran un diplomado, al otro un taller, al otro un fin de semana en Acapulco, al otro un poquito más de dinero porque estaba pagando su casa, en fin. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué lo pones tan estricto que solamente es así? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué tal si le das puntos por cada logro que alcance cualquiera de los miembros del equipo? Entonces, tuviste una excelente idea, se premia con 50 puntos. Esta idea se llevó al mercado, tienes 500 puntos. Esta idea se quedó chiquita, tienes solamente 20 puntos. Pero todo el mundo se siente incentivado y va juntando sus puntos, como cuando vuelas y viajas, ¿no? Que te van juntando tus puntos. Llega el momento que es, ahora ya tengo 1500 puntos, te los cambio por un viaje a Acapulco. Que era lo que él quería. Que era lo que quería. Y el otro dice, no, yo solamente esos 1500, solamente voy a usar 400 para un diplomado en innovación. Ándale, qué interesante. Eso es una forma, esa es una de muchas formas que resultan en esas discusiones. Entonces yo no quería cerrar estos puntos sin tocar el tema de incentivos. Bueno, esa es una idea, ustedes diseñen el sistema de incentivos, pero sí es muy importante estar motivando a los equipos a que estén continuamente generando ideas. Pues creo que ha sido un estupendo programa y creo que el corolario valía la pena, porque pues sí, o sea, al final todo el mundo podría pensar, ¿y luego qué? ¿No? Es correcto. Entonces, si es de la gente para la gente, entonces tiene que estar a gusto la gente. Y yo creo que con eso cierras perfecto. Tú lo dijiste, estos pasos. Así tal cual. Muy bien. Y mira que me diste el tema y dije, bueno, vamos a tratar de contribuir lo más que se pueda. Pero créeme que lo has explicado de tal forma que es muy sencillo entenderlo sin necesidad de estar escribiendo notas, ¿no? Yo creo que son cosas que de antemano seguramente el creativo, el innovador las trae en la cabeza, pero nada más hay que ponerlas en orden. Claro. Cuando tú pones en orden estos pasos, yo creo que estás del otro lado y yo creo que fue un excelente tema el día de hoy, como todos, ¿no? Gracias. Como todos los que nos has compartido a todos nuestros teleinternautas y pues esperemos que la próxima, como bien decías, invitemos a alguien que venga a platicar de esa experiencia y bueno, pues desde luego que el agradecimiento a Innovation Connect por todo el esfuerzo que está haciendo, por todas las empresas que están demandando este servicio, que cada vez son más y desde luego cada vez van existiendo otras empresas consultoras como la tuya que están haciendo este esfuerzo, ¿no? Porque la innovación permee, que llegue a todo mundo. Entonces, cumple con el objetivo de este programa, que es la promoción y difusión del tema de innovación. Y a ustedes, amigos, el hecho de que tengan más y mejores elementos para tomar decisiones y encaminarse cada vez más a la innovación. Agradecemos, como siempre, la presencia de Arturo Salcedo de Innovation Connect en este programa y a todos ustedes por el favor de su atención y esperamos vernos el próximo martes, que ya saben, es martes de innovación por esta televisora a esta hora. No se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias, Marco.